Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente transmitiendo a la intimidad de su hogar. Independientemente de que nuestras transmisiones tengan muy pocas vistas, no se preocupe. Yo creo que lo importante es que nosotros estemos sacando al aire el mensaje de salvación, y como veíamos ayer, si algo entiende uno escrituralmente, es conveniente que lo saque a luz. El propósito es de que más de alguien que escucha, más de alguien que se pone atento, empieza el periodo de su proceso de conversión. Como dice, a vosotros que habéis perseverado desde el principio. El principio puede ser hoy para muchos. Estamos persuadidos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. O sea, en términos generales, la idea es saturar de verdades estos medios que Dios ha provisto ahora con el propósito de difundir su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que en su misericordia nos permita que el Espíritu Santo utilice nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestro cuerpo, para que sea difundido el mensaje de la verdad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Dios Todopoderoso y Eterno, por todo aquello que hacemos, Padre, que a ti no te agrada. Nosotros, Señor, estamos en tu presencia. Nuestra oración, Señor, se escucha en todo tiempo cuando invocamos tu nombre. Es una promesa que tú has establecido, Dios eterno, que cuando se levantara oración en nuestros labios, en nuestra boca, Señor, en nuestros pensamientos, tú estarías, Señor, pendiente de lo que nosotros compartiéramos y nos respaldarías, Padre, con el propósito de que sea difundida tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre que está sobre todo nombre,
en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado hablando sobre la victoria de los justos. Y el día de ayer vimos algunos aspectos importantes, creo yo, importantes sobre el tema del justo. El justo, recuerde que es todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, es presentado delante del Padre, justificado por el sacrificio de Cristo. Todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es delante de Dios justo. Ahora, si una persona está en pecado, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, a la diestra del Padre tiene a Jesucristo el justo. El problema es el siguiente, que si alguien está en pecado, no que no sea justo, sigue siendo dentro del límite de los justos, dentro del nivel de los justos. El problema es que deja de recibir la revelación del Espíritu Santo. Y estamos en el tiempo de la revelación. Desde que Jesucristo se fue de la tierra, 33 años y medio después de su nacimiento, cuando voluntariamente fue sacrificado en la cruz del Calvario, él se va cuando tenía 33 años y medio, y hasta el año 2020 que estamos viviendo actualmente, es el tiempo, es el periodo de la revelación. En este periodo Dios está revelándose a través del Espíritu Santo los misterios que Cristo dejó establecidos en la tierra. Recuerde que la Escritura es literal, es interpretativa, es alegórica, pero ante todo es un misterio. Y no temáis, manada pequeña, que a nuestro Padre Celestial le ha placido, dice el capítulo 13 de Mateo, daros a conocer los misterios del reino. Entonces, el problema cuando un justo está en pecado es que el Espíritu Santo está contristado en él. Tiene la capacidad de acumular información, tiene la capacidad de que su mente y su inteligencia tengan el conocimiento escritural, pero las verdades, para que sean autoaplicadas, que son las que van a proveernos el proceso de la conversión, no se dan. Y al final, vamos a entregar cuentas todos de lo que hicimos en este breve tiempo que estamos sobre la tierra. Por eso el apóstol Pedro decía, y si invocáis por Padre aquel que ha de venir a tratar a cada uno, a dar a cada uno según sus obras, en este breve tiempo de nuestra peregrinación caminemos con temor y con temblor. O sea, entonces el justo siempre tiene la puerta abierta, el justo no tiene la puerta cerrada. Para el justo hay una puerta abierta, mientras tenga vida biológica, mientras tenga existencia terrena. Él es un viviente, está delante de la presencia de Dios, y estando delante de la presencia de Dios, no recibe de parte de Dios ninguna revelación. Y recuérdese, del año 33 y medio de la era cristiana, no del año 0, sino que del año 33 y medio, cuando Cristo parte a la presencia de Dios, año 33 y medio, hasta el 2020, estamos en el tiempo de la revelación del Espíritu Santo. Recuerde que Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, para que yo les envíe al Espíritu Santo, no solo para que los oriente al respecto del pecado, los oriente al respecto de la justicia, los oriente al respecto del juicio que vendrá. En otras palabras, hermanos, también Cristo dijo que el Espíritu Santo nos llevaría al conocimiento de la verdad en el tiempo en el cual Él, aunque está con nosotros, está a la diestra del Padre y es el Espíritu Santo el que actualmente se encarga de revelar, de evidenciar a la mente espiritual de cada uno de nosotros lo que Cristo nos dejó como instrucción. Miren, hermanos, hablamos de Mateo 13:36, ¿se recuerda? Y del 36 al 43. Hablamos también de Mateo 13, del 24 al 30. Del 24 al 30 de Mateo 13 se explica la parábola a la multitud. Y Mateo 13, del 36 al 43, le explica la parábola el Señor, o sea, el misterio de la parábola. El misterio de la parábola se la explica a sus discípulos, podríamos decir a sus justos, dijimos a sus nazarenos,
No que ellos sean nazareos, pero alguien que está dedicado al Señor, alguien que está consagrado a Dios, tiene el compromiso de reproducir, de replicar en su vida el mensaje de Dios, siempre y cuando el Espíritu Santo encarne en ellos el poder de la palabra. Muy bien. Entonces, además de eso, vimos algunos textos que están en el capítulo 11 de Daniel. Y estos entendidos tienen esa categoría de entendidos, no porque sean pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, no. El entendido es el que Dios tiene en el rubro espiritual de Isaías 11:2. Este tiene inteligencia, tiene inteligencia, entendimiento, sabiduría, conocimiento, tiene temor de Dios, tiene espíritu de consejo. Además de eso está saturado del Espíritu Santo. Esto le da el nivel de ser un entendido de aspectos espirituales. Y dijimos, cuando vimos Daniel, capítulo 11, versos 33, 34 y 35, que estos mismos posteriormente en el capítulo 12 de Daniel iban a ser sometidos a prueba para ser limpiados, emblanquecidos, purificados y refinados. En otras palabras, no hay uno que haya dado a la talla, no hay uno que tenga el nivel que Dios establece en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Ah? Es cierto, esos textos que mencionábamos hace un momento, que dice en Filipenses 1:5, si no estoy mal, voy a chequearlo, permítame, déjeme corroborarlo. Filipenses capítulo 1, verso 5 creo que es. Vamos a ver, Filipenses capítulo 1, verso 5. Sí, ese es. Filipenses 1:5. Fíjese que la persona que persevera, la persona que se mantiene continuamente, que se mantiene constantemente, alimentándose de lo que Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra. Este texto es el que aquí lo vamos a replicar. Dice, no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive el hombre. Atención, de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive el hombre, ¿verdad? En su vida espiritual. Por eso cuando leemos Filipenses 1:5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, ahora viene la explicación. La comunión únicamente se puede dar cuando tenemos nosotros continuamente una conexión con Dios a través de la palabra que el Espíritu Santo desmenuza, interpreta en nosotros, y esto nos hace darle credibilidad a Dios. Recuérdense que la fe es un don de Dios. La fe no es una característica humana. La fe no es algo que yo pueda... Bueno, tenemos que explicar esto. Hay una fe natural, una fe como un don y una fe como fruto. La fe natural es, todos creen en algo, los seres humanos. Todos creen en algo. Escuche esto, póngame atención. Todos creen en algo. Es una fe natural, es una fe per se, es una fe que todas las almas tienen. Hasta las almas ateas o incrédulas creen en algo, en una deidad. Y hay una fe que es como un don. La fe como un don es cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, creo en Jesucristo, pero como un don, o sea, es una característica propia de la presencia de Cristo en mí, pero Cristo está en la palabra. Entonces, esta fe como un don se va a potencializar en la medida que uno se involucre en el conocimiento de la Escritura. En otras palabras, o de otra forma, mejor dicho, si una persona se expone a la instrucción de los ministros del Espíritu Santo, los ministros del Espíritu Santo son aquellos que Cristo Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones en forma de hombres.
Estoy hablando de Efesios capítulo 4, versos 11, 12, y 13 y 14. Hombres en forma, dones en forma de hombres. El propósito de estos dones en forma de hombres es instruir, es habilitar, es capacitar a todos los justos, a todos los que han recibido a Cristo, para que den una talla. Pero para que esa talla se alcance, tiene que haber una fe como un fruto. La gente puede tener, escuche lo que le voy a decir, por favor, la gente puede tener a Cristo Jesús en su corazón, ¿ah?, y perderse. La gente puede tener a Cristo en su corazón y perderse. Por eso es que el Señor, en el capítulo 25 de Mateo, pone 3 parábolas. La parábola, se recuerda a usted, de las vírgenes, ¿ah?, la parábola de los talentos y la del dracma perdido, o sea, de la oveja perdida. ¿Ah? La gente puede perderse la gente puede perderse conociendo la Escritura. Quiero que me escuche. Si el Espíritu Santo no hace de esa palabra vida, es letra muerta. Recuérdese 2 de Corintios capítulo 3. La letra sin Espíritu Santo está muerta. O sea, es más, la gente cree que con leer la Biblia y aprenderse los textos y repetirlos puntualmente ya tiene garantizada su salvación. Es cierto, Cristo nos redimió. ¿Ah? El trabajo de Cristo fue el del Cordero de Dios que arrancó el pecado de la humanidad. O sea, Él erradicó el pecado de la humanidad. Ahora, el que nos convence de lo que es pecado es el Espíritu Santo. Yo puedo tener conocimiento de quién es Cristo. Es más, puedo conocer su evangelio. Es más, puedo estar bien empapado conociendo Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, capítulo 7, pero eso no se replica en mi vida. Y si no se replica en mi vida, quiere decir que el Espíritu Santo no ha vivificado en mí la palabra. Y si Él no ha vivificado en mí la palabra, yo me puedo perder. ¿Se recuerda a las 10 vírgenes? ¿Eh? Habían 10 vírgenes. Las 10 eran cristianas. Las 10 esperaban al esposo, léase Jesucristo, al Mesías. Pero solo 5 tenían Espíritu Santo. Y solo las que tenían Espíritu Santo entraron. Las otras no. Y por eso tocaron la puerta. Dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y les dijeron, no las conozco. Estoy recalcando, hermanos que han recibido a Cristo Jesús, que tenemos que tener una comunión con Dios a través de su palabra, pero rogando al Espíritu Santo que modifique en nosotros una nueva forma de pensar. A vosotros que habéis perseverado en el Evangelio, o por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, a esos estoy persuadido que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Pero han perseverado, han tenido comunión, y una comunión que surge de que el Espíritu Santo ha vivificado la palabra. Veamos 2 Corintios 3, porque es importante que tengamos nosotros en todo lo que hablamos escritura. Porque ¿de qué serviría que un ministro hablara de las ventajas o las bendiciones que tiene ser cristiano y hacerlo saber que tiene la categoría de justo, si tiene una vida que riñe totalmente con su conducta, con su forma de ser? Dice 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el verso 5. No que tengamos nosotros, bueno, voy a leer una versión Reina Valera que es más práctica. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto. De un nuevo pacto que no es de la letra, sino que es un pacto del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
es exactamente lo que está en Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. El alma, la carne para nada aprovecha. Bueno, regresemos al asunto. Entonces, pero los justos tenemos que tener en nuestra mente algo importante que tenemos que entender. ¿Se recuerda usted que Dios en la Escritura nos dice algo interesante? Dice, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Veamos Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. O sea, los justos tenemos que tener obras del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2. Vamos a ver los versos 8 y 9. 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta no de vosotros, porque es un don de Dios. Recuerde, recuerde, el haber recibido a Cristo nos da en nuestra vida la garantía de que el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Nos va a llenar, nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a llevar a la verdad, nos va a mostrar lo que es justicia, lo que es pecado y lo que es juicio. Dice, vuelvo a leer, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nadie llega al Evangelio por obras, sino que nosotros llegamos al Evangelio porque la gracia de Dios tenía preprogramado para nosotros un día. Ese día llegó. Y cuando ese día llegó, entonces ese día la gracia de Dios nos alcanza y recibimos el don de Dios, que es Cristo Jesús. Pero el don de Cristo, que es el que nos va a llevar a la verdad y prácticamente de regreso al Padre, es el Espíritu Santo. Por supuesto, hermano, que es un mismo Dios con tres funciones. El corazón de Dios queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La manifestación gloriosa de Dios, que de tal manera nos ama, es su Hijo Jesucristo, que vino en condición de Cordero. Él viene en condición de Cordero, se va a la cruz del Calvario voluntariamente, nadie toma su vida, ¿verdad? Él es el que la entrega voluntariamente. Pero pongamos atención, el corazón del Padre, a todos los que hemos recibido instrucción del Padre. Quiere que lo veamos. Veamos en Juan capítulo 6. Vamos al Evangelio de Juan. O sea, yo quiero que veamos esto porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el verso 37 del capítulo 6, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque todos los justos están previamente predestinados, preordenados. Nadie puede entrar si no está en la línea del preordenamiento, a no ser que entendiendo se arrepienta. Es lo que dice Mateo 13, dice, no vaya a ser, dice, que estos se arrepientan, dice en Mateo 13, y yo los tenga que perdonar. Pero usted como justo tiene que esforzarse, hermano, para alcanzar el nivel de espiritualidad que Dios quiere para que usted se desarrolle de acuerdo a como Él tiene planificado. Porque mire lo que dice, verso 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, nosotros fuimos a Cristo porque el Padre nos dio. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Pero quiero que usted entienda ese verso 37. Todo lo que el Padre me da, no lo echo fuera. Todo el que Dios dice, fulanito, menganito, o sea, pongamos nombres, Julio,
David, Oscar, todos los nombres que a usted se le vengan a la mente. Su nombre, mencione su nombre. Usted, el Padre, lo llevó a Cristo. Ahora, ¿por qué lo llevó a Cristo? Dice el verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diera el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es un plan del Padre. Es un plan del Padre. Ahora, sigamos leyendo. Y esta es la voluntad del Padre, que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, entonces, esto provocó una murmuración, provocó, ¿cómo es posible que solo los que el Padre le da? Y entonces, los otros y los que el Padre no le da, y empezaron a murmurar. Verso 41. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho que yo soy el pan que ha bajado del cielo, y yo bajé del cielo a hacer la voluntad del Padre, y todos los que el Padre me da no los echo fuera, y el propósito del Padre es que no se pierda nadie de los que Él me da, y esto los puso a estos que dijeron esto en entredicho de que ellos como que no estaban en el plan perfecto del Padre. Escuche, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya madre y madre están con nosotros? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre están con nosotros? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Jesús le respondió y le dijo, no murmuren entre ustedes. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Mire qué filtro más tremendo usted. Por eso, hermano justo, hermano cuerpo de Cristo, hermano cristiano, hermano que se congrega, hermano que la palabra es importante para usted y le da espacio. Por ejemplo, ahorita usted está invirtiendo, qué sé yo, 30, 40, 50, 55 minutos que pudo haber usado para otra cosa, pero lo está invirtiendo para oír verdades del Evangelio, no consejos pastorales, ni consejos psíquicos, ni emocionales para ordenar su vida. Está recibiendo palabra que le garantiza a usted que ser justo delante de Dios requiere actitudes. Recuerde que vimos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. En Efesios, cuando leímos el capítulo 2, 8 y 9. Recuérdense que dijimos en Filipenses 1:5, a ustedes que tienen comunión con Dios, hoy puede ser tu primer día, que tienen comunión con Dios desde el primer día, o a ustedes que han perseverado en las cosas de Dios desde el primer día, estoy persuadido que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y el principio de la perfección es que el don de Dios, que es Cristo Jesús, ya nos recibió, porque el Padre nos mandó con Él. El Padre nos llevó a Cristo y Él no nos va a echar fuera, porque el Padre no quiere que nadie se pierda. El Padre quiere que usted resucite, porque así como Cristo resucitó, se garantiza que usted será resucitado en el final del tiempo. Dice, escuche este verso. Este es Jesús, el hijo de José, el hijo de María. ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Cómo pues dice que ha descendido del cielo? Jesús respondió en el verso 43 del capítulo 6. No murmuren entre ustedes. Escuche, pues, verso 44 lo quiero escribir en el nombre de Cristo Jesús, con la mano del Espíritu Santo y con la sangre de Cristo en su corazón. Por eso el justo tiene que calificar para dar esa talla delante de Dios. Mire lo que dice, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45, porque está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Mire, hermano justo, hermano que está usted calificado como Kadosh, que usted está calificado por Dios como discípulo de Cristo Jesús. Usted llegó a Cristo porque el Padre lo llevó a Cristo. Y el propósito de Él es resucitarlo en el día postrero. Y el propósito de Cristo es que usted no se pierda. Él descendió del cielo
solo para pagar por nuestros pecados. Ya, solo, ¿verdad? Pero es un decir. Él descendió con la meta, con el programa, con el plan de rescatarlo a usted por nombre, de rescatar a Julio, diga su nombre, de rescatar a David, diga su nombre, de rescatarlo a usted por nombre. ¿Ah? El Padre lo envió a Cristo y Cristo no lo va a echar fuera. ¿Verdad? Y mire pues hermano, esta relación, y dice Cristo Jesús, miren, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. A mí solo vienen los que el Padre me da. Y estos que el Padre me da, Juan 6:45, fueron enseñados por mi Padre. Estos que el Padre me da, fueron enseñados por mi Padre. Estos que el Padre me da, fueron enseñados por mi Padre. Verso 45 del capítulo 6. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué le parece? Esto es emocionante, hermano. Ahora, Cristo Jesús paga el precio por nosotros, nos redime, o sea, nos rescata de la muerte. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, decíamos el día de ayer. Estábamos muertos en pecados por cuanto no hacíamos lo que Dios quería que hiciéramos. Estábamos en delitos porque el principal problema es que teníamos rivalidad y pleito con las personas. Ahora nosotros estamos fundamentados en un mandamiento, en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el otro es semejante. Y a tu prójimo. Esa es la condicionante, es la puerta de entrada. Hermanos, yo quiero leerles unos versos que están en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. ¿Por qué se los voy a leer? Porque yo quiero que entendamos en esta mañana que ser justo, o sea, ni siquiera fue, yo dije yo recibo a Cristo como Señor y Salvador y honestamente no sabía ni lo que estaba diciendo. Y cuando yo dije me arrepiento de mi vida pasada y creo que en la cruz del Calvario Cristo pagó por mis pecados, yo fui guiado en esa oración. Yo tengo que entender a cabalidad por la revelación del Espíritu Santo qué es lo que estoy diciendo. Por eso hemos insistido en Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, apartados de las promesas, sin Dios, sin esperanza. Estábamos en una condición deplorable desde el punto de vista espiritual. Cuando recibimos a Cristo nos dan vida y vida en abundancia. Cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos sellando nuestra vida espiritual para que seamos resucitados en el día postrero. Cuando nos hundimos en las aguas bautismales, dejamos al hombre viejo y salimos a novedad de vida, y ahí el que come la carne y la sangre participa de la Santa Cena, el que participa del bautismo. Estos hermanos tienen ya el nivel de que el Espíritu Santo, con estas dos ordenanzas del Señor, el Espíritu Santo del bautismo y de la Santa Cena, estas dos ordenanzas provocan que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Y para garantizar que usted no se va a desprender del Padre y del Hijo, recuérdense lo que vimos allá en el capítulo 6, en el verso 33, en el verso 34, en el verso 41, 42, 43, 44 y 45 de Juan 6. Usted, el Padre lo llevó a Cristo. El Cordero de Dios lo redimió del pecado, lo rescató del pecado, le canceló sus pecados, el acta de los decretos desapareció. Ser justo, hermano, implica un compromiso con Dios. Si no lo entendemos, por lo menos de gratitud, ¿verdad? Y otra cosa, Él no es Diosito, ni es Jesucito, ¿verdad? Él es el todopoderoso Dios, ¿verdad? Él es el Cordero, el Mesías. Ellos no, los diminutivos, aplícaselos usted sentimentalmente a lo que usted quiera, pero menos al poderoso Yahweh Elohim y a su Yeshua HaMashiach, mucho menos a su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Miren lo que dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 27. Verso 27. Cuando el Padre nos da a Jesús, ya le pertenecemos a Jesús. Y la función de Jesús fue redimirnos, arrancarnos de la muerte, cancelar el pecado, borrar el acta de los decretos, ponernos en novedad de vida,
darnos la promesa de resucitar. ¿Ah? Mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y me siguen. Por eso, lo vuelvo a repetir, platicábamos con una hermanita que decía que tiene muy pocas vistas en YouTube lo que estamos exponiendo. Entonces no importa, no interesa. Lo importante es esto, que los 2, 3 que nos oyen se enteren de que hay verdades tan contundentes que de entenderlas vamos a garantizar que Dios en todo tiempo va a estar proveyendo lo necesario para que no nos expongamos a los acontecimientos que vienen en el futuro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. El verso 28 y el 29 y el 30 son los que yo quiero que usted tome. Recuérdese que ya escribimos en su corazón el verso 43, el verso 44 y el 45 de Juan 6. Ahora este verso también lo quiero en nombre de Cristo Jesús y con la mano del Espíritu Santo, y no con tinta sino con la sangre de Cristo. Quiero escribirlo en usted para que mire quién lo está sustentando. Yo les doy vida eterna, dice el Cordero, que es Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, ¿ah? Que es Jesús. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Nadie, hermanos, nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Recuerde usted, nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni potestades. Mire, estamos hablando de cosas tremendas. Ni la muerte, ni potestades. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Él nos tiene tomados de la mano. ¿Ah? Y mire lo que dice el verso, continúa el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, hermanos, yo creo que hablar más es redundar. El Padre nos entregó a Cristo y Cristo nos entregó al Espíritu Santo. Por eso, cuando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice: si me amáis, verso 15, 14:15 del Evangelio de Juan, 14:15 del Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Verso 26 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. El Padre nos entregó a Cristo. Cristo hizo nosotros el trabajo de redimirnos. Cristo es la palabra. Cristo es la letra en nosotros. Pero el que vivifica a Cristo Jesús, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, capítulo 16 de Juan, verso 13. Mire, pues, fuimos entregados al Espíritu Santo por Cristo. Mire lo que dice Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, o cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Atención. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos,
los justos, no, o los cristianos, pues, no tenemos que caminar en estos acontecimientos como los que no tienen esperanza. Ya se ha pagado el precio por nosotros. Ahora, la victoria de los justos consiste, yo creo que lo vamos a ver el día jueves o el viernes, en que hagamos las obras para las cuales fuimos creados. Porque en las 7 iglesias el Señor habla de obras. Yo conozco tus obras, que las obras postreras no son igual que las primeras. O sea, hay obras que tenemos que hacer. Por eso yo entiendo, Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Pero ya estando como justos, hay obras de Dios que tenemos que realizar. Verso 10 de Efesios 2. Somos hechura de sus manos, de las manos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que de antemano se programaron para que las realicemos sobre la tierra. Por eso en las 7 iglesias dice, yo conozco tus obras. Muy bien, si Dios permite, el día jueves vamos a hablar de esto. Mañana, las semanas encargadas de los niños, les volvemos a abrir un espacio porque tuvo mucha aceptación y eso me provoca a mí gozo porque yo creo que tenemos que instruir a los niños, porque instruyen en su camino y aunque venga quien venga, no se apartará. Que Dios les bendiga, los llene de su presencia y los bendiga, hermanos amados, con salud, con revelación de la Escritura, con prosperidad, con benignidad y sobre todo con mansedumbre y sobre todo con dominio propio. Que reciban ustedes al Espíritu Santo, que los sature, que los llene para poder caminar en este camino que Dios estableció, donde dice la Escritura que aún el terco entenderá. Amén y amén. Hoy con cánticos de júbilo nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los